En Vida Renal Podcast somos renalmente fuertes. Pues muchas gracias, chicas. Aquí tengo a Jos y a Ann, unas grandes queridas amigas con las que vamos a emprender este proyecto que se llama Vida Renal Podcast. Este es un espacio en el que vamos a dedicar todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años sobre la enfermedad renal. Porque un día nosotras, así, alguien, ¿no? Un doctor nos dijo, pues que tienes enfermedad renal y fue como, ¿de qué hablan? O sea, ¿qué es esto? Ni idea, ¿no? Obviamente sabíamos que existían los riñones, Claro. ni idea de que se podían enfermar y mucho menos que podíamos meternos a un tratamiento sustitutivo y mucho menos que necesitábamos un trasplante renal. Entonces, bueno, este podcast tiene como objetivo concientizar sobre la salud renal, empoderarnos, ¿no? Porque estar enfermos no nos hace menos, somos personas tan normales como los demás, pero simplemente nos tocó pasar por un proceso distinto, pero somos muy chingonas y muy valientes, así que hola Jos, hola Ann, ¿cómo están? A ver, Jos, cuéntanos quién eres, qué pasó contigo brevemente para que aquí la bandita te conozca. Josie, abre tu micro. O sea, yo empezando con el pie izquierdo, literal. Estoy muy emocionada por este proyecto, porque creo que ayuda mucho el sentirte identificado, el ver que tu proceso reflejado con el de alguien más, creo que te ayuda y te cobija mucho. Entonces, bueno, yo soy psicóloga, eh, soy del estado de Hidalgo. A mí me detectaron enfermedad renal justo cuando estaba a nada de terminar la carrera, ¿no? Entonces siempre digo que fui mi primer paciente, porque justamente estaba en esa encrucijada de si inclinarme por el área de la salud o por el área educativa. En cuanto lo vi, dije, área de la salud. Entonces creo que eso me ayudó mucho como a poder enfrentar el proceso, a tener como más estrategias, a ser como más asertiva, y creo que me funcionó bien hasta cierto punto. Ya después vinieron otras cosas que pues son un poquito más complejas, pero creo que todo lo que he sido, la forma en que lo afronté, no lo pude haber hecho mejor. Entonces me siento satisfecha con eso. Totalmente. Aplausos para ti, Jos, porque eres un ejemplo a seguir para mí en muchos aspectos y creo que la psicología te ha dado un rumbo distinto y eres una guía para muchas personas. Así que aplausos por eso y al ratito nos cuentas cómo fue tu diagnóstico y yo también. Pero Ann, cuéntanos, Ann, ¿quién eres, Ann? Hola, ¿qué tal, chicas? Pues emocionada de estar por acá. Yo soy Ana, tengo 36 años, justo soy egresada de la carrera de comunicación y bueno, pues para mí el diagnóstico fue saberlo como a los 32 años. Entonces, justo estaba ahí en la espuma de mi carrera, me agarró mal parada, terminando un poco COVID. Y pues bueno, ahora durante estos 4 años me he ido aprendiendo a adaptar a ella y a conocer como nuevas rutas. Entonces, justo para mí fue esa parte de experiencia, ¿no? A diferencia de ellos, de ser mi primer paciente, mi primer publirelacionista, porque me ayudó muchísimo para el tema médico en el seguro, llevar todos los trámites, creo que esa habilidad de preguntar y uno moverse, te permite llevar de una mejor manera también el diagnóstico, ser paciente y ocupar realmente este tema del PR, ¿no? Con los médicos y las enfermeras y secretarias que a veces no son tan lindas como Híjole, quisiéramos. ese es otro tema de podcast, ¿no? Cómo trata el sector salud, las personas que trabajan, a los pacientes. Pero miren, acaban de decir cosas súper interesantes. Yo, tú eres psicóloga y cómo eso y ese conocimiento lo has aplicado a la enfermedad. Ann, cómo tú, igual tu profesión te ha ayudado. Yo ni siquiera me presenté, yo nomás saludé, asumiendo que todos me conocen, pero no es cierto. Yo soy Liz, soy periodista y me he dedicado a los medios de comunicación por los últimos años de mi vida. Y fíjense, yo me enfermé a los 27. Estaba pues ya trabajando, ya chambeando, ya como creciendo profesionalmente. Empezaba mi maestría y la enfermedad sí me llevó a hacer una pausa, ¿no? Y tuve que bajarme de la maestría porque no podía digerir lo que me estaba pasando.
pero de alguna manera nuestras profesiones o los conocimientos que vamos adoptando nos ayudan a resolver de mejor manera lo que nos pasa con ciertas estrategias. Y creo que estar enfermo renal o tener cualquier padecimiento que nos rodea, se necesita un montón de valentía, pero un montón de inteligencia también y habilidades. Muchas de esas habilidades las vamos aprendiendo en el camino, porque no sabíamos que era hemodiálisis, porque no teníamos ni idea de cómo se hacía una diálisis. Yo me acuerdo que cuando me dijeron, necesitas hemodiálisis, y me tocó un doctor tan rudo que yo le dije, ¿pero qué es eso? O sea, y literal lo único que hice fue preguntar, buscar en internet y no había tanta información. Así que bueno, este podcast, amigas mías, va justamente de cómo nos diagnosticaron, qué tratamientos adoptamos y vamos a hablar de las señales de alerta porque los riñones son más importantes, ¿no? De lo que creemos. Entonces, vamos a irnos con las señales de advertencia. A mí personalmente me pasó que yo cumplí el 14 de febrero años y empezaba a tener como hormigueo. Estaba en la playa y sentía muchísimo hormigueo en mis manos, pero demasiado. O sea, y yo decía, ¿por qué están dormidas, no? Entonces movía mis manos y así. En la playa se me bajó mucho, pero en el avión era más fuerte. Yo no entendía si era la presión, si era mucha chamba, la maestría. O sea, no estaba logrando, según yo, mi gestión emocional, ¿no? Mis nervios. Y de repente, un día tenía una junta, me acuerdo muchísimo, con Arturo Elias Ayub, que en esos momentos era mi jefe, y esa junta era muy importante para proyectos, pero mi presión arterial estaba como en unos 190, 140, o sea, una cosa de locura, porque deben saber que la presión arterial ideal es 120, 80, algunos manejamos menos, ¿no? Y ese día yo tenía una junta. Mi tía me dice, Liz, tienes que ir al hospital, o sea, esto no es normal. Yo entré al hospital como si nada porque la enfermedad renal no tiene síntomas. No duelen los riñones, aparentemente, aunque si los observamos, la orina sí nos está diciendo cosas, ¿no? Como la espuma, el cuerpo cambia, te sientes más débil porque estás muy anémico. Bueno, total que cuando yo entro al hospital me hacen un montón de estudios, entre ellos un gamagrama renal, y se dan cuenta que mis riñones se hicieron pequeñitos. Un riñón más o menos mide entre 13 14 centímetros en mujeres, los hombres llegan a medir hasta 17 centímetros, y los míos ya estaban en 3 por 4 y fue como, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó aquí? Y total, que esa junta pues se tuvo que posponer. Estuvieron 15 días tratando de bajarme todos los niveles, porque vamos a hablar de un nivel muy importante. Hay muchos, ¿no? Pero uno de los más importantes sí que suenan mucho en la enfermedad renal es la creatinina y la urea. La creatinina máximo en mujeres tiene que estar en 1.2, 1.3 a veces, y la mía estaba en 7.8. Y pues la urea como en 150. Y ya, pues los doctores dijeron, oye, pues te toca ya hemodializarte y ahí ya fue cuando, digo yo, en ese momento colapsó mi vida completamente. Jos, ¿cuáles fueron tus primeros síntomas? Bueno, primero mencionar que los riñones son órganos silenciosos, ¿no? Que si bien no hay como tú lo mencionaste, que te empiecen a doler los riñones, sí hay ciertas cosas que si las detectas a tiempo pueden ser cruciales para tener control dentro del proceso de enfermedad. Yo me acuerdo que empezaba con una fatiga extrema, pero yo lo atribuía a que justo estaba en la universidad, estaba con prácticas, yo me hacía una hora de camino a la universidad, entonces yo sentía que era como todo el ajetreo. Aparte, era de las que necesitaba estar leyendo porque decía, así voy a tener el control de la situación. Y, o sea, el descansar no aliviaba la fatiga y en una ocasión tenía yo un proyecto, justamente de activismo y en este proyecto tenía que caminar. Creo que caminé como 3 cuadras aproximadamente, pero llegué con las manos hechas un tamal, o sea, gigantescas. Y yo dije, ay, no, qué esfuerzo hice, que no sé qué. Así, o sea, yo estaba creída que mi rendimiento había sido brutal y que por eso estaba yo súper hinchada, ¿no? Y resultó que no, o sea, una noche tenía yo como mucho vómito, mucho dolor de cabeza y así. Y sí, o sea, la presión arterial era una bomba. Yo no sé ni cómo lo llevé porque estaba en 280, 300. Y entonces me dijeron, ¿qué no te sientes mal? Y yo, pues es que me duele la cabeza. Dice, no, es que eso no es normal, o sea, puedes encadenar otras cosas, ¿no? Pero imagínate cómo lo había normalizado que yo podía vivir con esas presiones. Oye, Sí. Jos,
Perdón que te interrumpa, está muy cabrón, 280 de presión, oye. Si imagínate yo con el 190, los doctores me decían, te quedas, porque yo me tengo que ir a mi junta, si no me van a correr, me tengo que ir a mi junta. No te quedas, porque si no te va a dar un infarto cerebral ahorita. ¿Cómo podías con esas presiones, Dios? Ni idea, o sea, sí era como mucho el dolor, pero de verdad, o sea, para mí era como más importante tener que cumplir con mis actividades. Incluso ese día que me detectaron la presión arterial, me preguntó, ¿estás embarazada? No, pero yo fui a la clínica para que me dieran el justificante de poder llegar a mi clase. O sea, ve que ni siquiera era por mi salud o por mi bienestar, era por poder llegar a mi compromiso. Y sí me dijeron, no, pues ya no te vas, desayunaste, no, pues no he podido. Y me dijeron, ¿sabes qué? Con urgencia, y afortunadamente los médicos o la médica que me tocó en ese momento, o sea, fue un ángel porque agilizó todo, me explicó más o menos de qué se trataba, me dijo, te pueden tratar con sustitución o con trasplante. Y yo así como, ah, sí está bien, pero ni siquiera alcanzaba a dimensionar la gravedad. Entonces sí, creo que la fatiga, el dolor de cabeza, háganle mucho caso a su cuerpo, ¿no? Si tú escuchas a tu cuerpo, tu alma va a querer habitar en tu cuerpo, vas a tener bienestar, vas a sentir plenitud. Entonces, haz caso como a esas pequeñas señales. Y algo que repetimos dentro de la comunidad renal es sentirse mal no es estar bien, ¿no? Entonces parece absurdo, pero sí, o sea, por más pequeño que sea el síntoma, acude a revisión. Eso te va a dar mayor estrategia para poder afrontar este proceso. Totalmente. Ian, ya me intrigó esto. ¿En cuánto estaba tu presión cuando detectaste la enfermedad renal? Híjoles, ahí sí yo no recuerdo como mucho el tema de la presión. La verdad es que yo supe de la insuficiencia a través de unos estudios y más bien el síntoma de baja de peso. O sea, era como de, ¿qué onda? ¿Por qué sigo bajando de peso? Siempre he sido delgada y en esos momentos corría, nadaba. Entonces, a diferencia un poquito de la historia de la presión, acá fue la baja de peso, el sangrado de encías, que yo ya había ido como unas 6 veces al dentista y nada, o sea, ya limpieza, todo, y yo decía, pero ¿por qué me siguen sangrando las encías? Y el tema de las náuseas, las últimas veces ya mis náuseas eran como cada 15 días o cada mes, y yo decía, es que ya no es la gastritis, ya no es que me hizo algo daño, ¿no? Entonces, justo ahí sí no recuerdo el tema de la presión, tío, sí cambia un poquito la historia. Eh, yo más o menos como por septiembre supe o no me estaba sintiendo bien, todavía fui a un viaje con mi mamá y mi hermana, el viaje la pasé pésimo, o sea, todo el tiempo estaba vomitando, me sentía muy mal, pero le atribuíamos al tema de la gastritis. Creo que coincidimos en algo, ¿no? El tema de cumplir el trabajo, bueno, en el caso de ellos, la escuela. Yo traía pues varias campañas, estaba el tema de COVID. Entonces, justo yo era una de las personas que todo el tiempo me iba a saber corriendo con mi compu a un lado y a otro. Y pues yo lo atribuía a eso, ¿no? A estrés, a que venía COVID, a que habíamos tenido como mucha presión de equipo, despidos, todo. Regresando un poco a septiembre, todos esos meses estuvimos buscando como la forma, ya hasta que caí, de hecho, en un doctor del ahorro, porque yo me seguía sintiendo mal, y él sí dijo, vete a hacer una biometría. Yo al final del día, la verdad es que nunca le ponía como mucha atención a este tipo de información, que si ahora me dices, lo primero que hago es irme a hacer una biometría, ¿no? Yo todavía fui por los resultados a Salud Digna, vi que mi creatinina la tenía en 4.6, ¿no? Yo tampoco sabía los parámetros que eran. Todavía me atreví como que a decir que no necesitaba un nefrólogo. La doctora dijo que podía haber un daño renal, pero nunca lo confirmó, entonces todavía me tardé como 15 o 20 días llegar a un nefro. De aquí me fui a Querétaro pensando que justo con descanso y todo lo iba a lograr, y no, allá ya sentía que no podía respirar, sentía como hinchado y todo.
Y justo pues ahí fue de que mi mamá la verdad es que siempre ha sido de informar como lo que pasa a los demás. Y ahí justo sus compañeros de trabajo le dijeron, oye, tu hija no está bien. Y ella, ¿cómo que no está bien? No, es el tema de los riñones, tienes que ir a ver a un nefrólogo. Entonces en esa semana, realmente un lunes o martes creo que fuimos a ver a nefro. Después me dijo que tenía agua en los pulmones. El viernes fuimos a revisar a otro nefrólogo particular, coincidía que eran pues colegas, y ya el sábado estaba con mi catéter y en hemodiálisis. Entonces fue como pues muy rápido, la verdad. Y esos fueron como los síntomas que yo tuve, ¿no? La parte de fatiga, la parte de sangrado de encías y náuseas, que para mí sí fueron como que después alerta de decir, pues que a pesar de que hago ejercicio, yo nunca había tenido esa baja de peso tan progresiva. Es impactante la manera en la que cambia nuestra vida, porque no podemos decir que la vida no cambia y que somos súper optimistas, guau, me enfermé, qué magnífico, voy a curarme en friega. Es un proceso tan, tan perro, tan intenso, tan doloroso, lo rechazas una y otra vez, ¿sabes? O sea, no, es que no lo puedes comprender, simplemente, ¿no? Y entonces ahorita me lleva a decir eso el comentario de Ana que dice... Y ya, para el sábado ya tenía un catéter de hemodiálisis. ¡Qué fuerte! Porque tal cual, no fue mi caso. O sea, de la nada era de, pues ya, mira, no te bajaron los niveles, empieza a buscar un riñón, así como si, claro, me voy a la fila de las tortillas, ahí seguro hay riñones, ¿no? Y pues ya mientras, conéctate un catéter. Recuerdo la primera vez que me conectaron a hemodiálisis, yo lloraba y lloraba, o sea, no podía contenerme porque yo dije, es que mi vida no puede estar cambiando así. Es que, ¿qué pasó con mi carrera? ¿Qué pasó con la maestría? ¿Por qué si yo estaba sana? Tenía 27 años, ¿no? En ese caso también ustedes con sus respectivas edades. Entonces, quiero que hablemos del miedo. Si bien ahorita lo que platicamos fueron síntomas, ¿no? Que ni modo, la ciencia dice, ahí están tus síntomas y tienes enfermedad renal. Claro, pero el proceso emocional no está tan fácil. Así que, Jos, cuéntame brevemente, emocionalmente, cómo fue ese impacto de saber que tu vida iba a cambiar para siempre. O sea, ya después de que ese día fui con 4 médicos, con 4, ¿no? Y uno de ellos, pues me tardó mucho porque te digo, esta doctora agilizó como todos los trámites y fue dentro del seguro, pero ya sabes, siempre está como la expectativa. A mí igual cuando me dijeron, ya tienes que iniciar proceso de diálisis, o sea, cuando me dijeron eso, porque igual como que no fue muy empática, como que ahí la humanidad le estaba fallando un poquito, me lo soltó así, pum, y yo lo asocié con me voy a morir, ¿no? Ahí hasta ahí fue que me cayó el 20, no cuando me dijeron tus riñones miden 2 centímetros, el otro mide 1,5, ahí no lo entendí, no lo entendí incluso cuando me dijeron el trasplante, no lo entendí hasta que me dijeron diálisis. Entonces, ya que se confirmó ese diagnóstico, yo siempre lo menciono, yo sentí que me desgarraba internamente, creo que justo pude identificar que era un dolor que estaba aquí, que me estaba agobiando, o sea, era brutal. A los 19 lo único en lo que piensas es en construir tu futuro, no en cómo vas a planear tu vida alrededor de una enfermedad, ¿no? Entonces sí, para mí fue como estar llorando y me acuerdo que empecé como a soltarme y así, yo gritaba del dolor, pero de ese dolor que me estaba quemando porque decía, ¿qué va a ser de mí, no? ¿Qué va a pasar con mi vida? O sea, ya se acabó esto, y lo lloré, pero creo que eso fue lo que me ayudó, que incluso mi familia me permitió como este desahogo y después fue como de, a ver, ya lo lloré, evidentemente tengo miedo porque ya no sé qué pasa de aquí en adelante, pero sé que no quiero estar mal. Entonces, cuando yo mencionaba al principio que hay que cualquier síntoma, hay que ir al médico, determina cómo va a ser tu proceso. Ustedes entraron directamente en hemodiálisis. A mí todavía me dieron el chance, y eso que tenía la creatinina en 6, me dieron el chance de, a ver, vamos a darte medicamento. Estuve con medicamento y con dietólogo, no fue nutriólogo, fue dietólogo.
Entonces me ayudó a terminar todo este protocolo de trasplante, a trasplantarme sin una hemodiálisis. Incluso yo decía, es que no he sufrido lo suficiente, imagínate, no he sufrido lo suficiente como para merecer esto. Entonces, sí, o sea, el miedo estuvo como muy presente, pero ya que empezaba yo a compararme con otras personas, que después todo eso fue un proceso igual de, yo veía puras personas adultas mayores, incluso me decía una, oye, eres muy buena nieta porque vienes por la eritro de tu abuelito. Yo, no, yo soy la paciente, ¿no? Entonces, eso me asustaba más porque decía, sí, es que son adultos, están así, o sea, ¿qué me va a pasar a mí? Sí, Sabes sí, que yo es un contraste. totalmente, y es súper importante esto que mencionas porque mucha gente podría creer que la enfermedad renal solo llega después de los 60 años. Y no, hay un montón de niños, habemos un montón de jóvenes que nos diagnosticaron a los 20 en los que supuestamente estamos sanos, subiendo montañas y empedándonos con todo el alcohol del mundo. No, nosotros fuimos jóvenes que, oye, la salud primero, luego te empedas, ¿sabes? Entonces, valoramos muy, muy tremendo la salud y que esta enfermedad no es nada más para algunos cuantos, no es para los pobres, no es para los viejos. Es una enfermedad que a todos nos puede llegar, tan solo, bueno, la familia Slim, ¿no? Que doña Sumaya necesitó, porque padeció muchísimo la enfermedad renal, un hermano también Slim, está trasplantado, le donó su otro hermano Carlos Slim Domit. Y lo menciono, ¿sabes por qué? Porque me parece muy importante que nos empecemos a quitar los mitos y los paradigmas alrededor de la enfermedad renal. La enfermedad renal nos puede dar a todos. Y en un México con una, bueno, con una alta tasa de diabetes e hipertensión arterial, pues mucho más. Así que cuiden esos riñones. Se nos está acabando el tiempo y no me gusta que se nos acabe porque hay un montón de cosas, pero antes cuéntame cómo has estado manejando el miedo. Híjoles, creo que es una muy buena, una muy buena pregunta. El miedo, creo que a través de un poco de llorar ha sido mi deporte favorito. Llorar y la parte del yoga, la parte de la terapia y hablarlo. Creo que mira, hasta ahorita se me va la voz. Ahora ya he identificado que cuando a veces se te va la voz es que sigues sintiendo ese dolor a veces. Y aquí, ¿no? Lo sientes en el corazón, como lo decía yo, pero principalmente ha sido eso, llorando, identificando mis emociones y trabajando mucho la frustración, porque realmente creo que aquí tuve yo también la oportunidad de tener un trasplante y ver pues mi rechazo inmediato casi a los 3 meses. Entonces fueron ya no sé cuántas emociones juntas, ¿no? Entre el diagnóstico del trasplante y después el rechazo y el poderme recuperar. La verdad es que hoy te puedo decir que me ha llevado alrededor de 2 años y ahora entender cómo vivir un poco con hemodiálisis mientras llega, ¿no? La parte de esperar un riñón. O sea, ya no en mi cabeza está de ahora mi esperanza es tener el riñón, sino aprender a vivir ya de una manera, no lo sé, más consciente con hemodiálisis, ¿no? Que en mi día a día lo vaya poniendo en mis actividades mientras llega y ya no llenar un 70% de energía de esperanza de que va a llegar un riñón en estos momentos. Ann, eres muy valiente y yo te abrazo con muchísima fuerza porque yo sí yo estuvimos en ese lugar, pero claro que tú ahora estás pasando por muchas emociones y yo soy una persona de muchísima fe, así que estoy súper segura que ese riñón va a llegar. Decimos llegar y parece que es un futuro que quién sabe cuándo, ¿no? O sea, lo ves tan lejos, pero a veces creo que hay que encontrarnos. Les voy a contar brevemente, cuando yo empecé a agradecer al catéter, yo soy una persona que agradece todo el tiempo porque para mí la vida es así un tesoro, ¿no? Cuando yo me vi al espejo y dije, voy a dejar de rechazar este catéter, voy a dejar de odiarlo, porque yo me veía al espejo y decía, soy horrible, este catéter, me arruinaste la vida, mi maestría, mis sueños, cancelé un viaje a Europa todo pagado, ¿no? En ese momento, para mí se me cayó el mundo, pues, en esa edad, ¿no? En ese momento. Y cuando yo empecé a agradecer muchísimo, ¿sabes? Como que todo sucedió. O sea, así de la nada. Mi prima avanzó en el protocolo, me operaron rapidísimo, el riñón funcionó, gracias a Dios infinito, muy bien, y el catéter se salió solo. De hecho, ni siquiera me lo sacaron los médicos. Un día yo estaba dormida ahí en el hospital después del trasplante y el catéter se fue.
Entonces, ¿sabes? Para mí fue como eso muy mágico porque dije, la magia existe. Entonces, Joan, estoy segura que esa magia va a existir para ti. Y bueno, hablamos de diálisis, hablamos de hemodiálisis y hablamos de trasplante renal como tratamientos sustitutivos para la enfermedad renal. No ahondamos mucho en eso porque se nos fue la vida contando nuestras experiencias, pero en otro programa vamos a platicarles sobre qué son y cómo se viven estos tratamientos y por qué el trasplante es una gran opción y por qué la importancia de donar nuestros órganos en México y en el mundo para dar vida a muchas personas. Claramente, cuando tú ya no necesites tus órganos, puedes donarlos o bien a algún familiar, amigo muy querido para darnos vida. Por ahí dice que si existen dos riñones, pues es para regalar uno y nuestro cuerpo deben saber lo que puede vivir muy bien con un solo riñón y comiendo sanamente. Querida Jos, como conclusión, ¿qué recomendaciones le darías a la gente? ¿Qué estudios básicos tendrían que hacerse para detectar la enfermedad renal? La biometría hemática, la química sanguínea y sobre todo esto de la creatinina de 24 horas y el gamma gamma. O sea, eso ya es fundamental y es de cajón para poder determinar, o sea, que recuerden que el desafío no está en lo que te ocurre, sino en cómo eliges enfrentarlo. Entonces, yo sé que el miedo existe, que es una barrera, pero mientras lo atravieses, eso te va a dar oportunidades y esas oportunidades vas a saber cómo las vas a sortear, cómo las vas a manejar. Entonces, esa es mi recomendación y sobre todo que no se comparen los procesos, que si bien sirven como reflejo e inspiración, siempre tú eres un ser diferente, tu organismo es diferente y justo el cómo lo afrontas te va a cambiar la vida. Totalmente. Ann, ¿qué consejo darías tú a alguien que le acaban de detectar enfermedad renal crónica? Híjoles, creo que el primero sería así tomar terapia, poderlo platicar, conversar y que se sienta acompañado, que no es el único que está pasando ello, ¿no? Creo que comentaron algo importante. La edad es como donde nos da, o sea, que tú ves como gente mayor y crees que dices, ¿por qué a mí me pasó? ¿Por qué si yo estaba en la plena juventud? Entonces, eso, principalmente el tema de la terapia. Creo que eso va a ayudar muchísimo, poderlo platicar, conversar con su familia o con su círculo cercano. Va a permitir validar un poco más las emociones y esos sentimientos que vas viviendo con el diagnóstico. Absolutamente, pues pronto tendremos en el programa, espero, ¿no? Un nefrólogo que nos pueda ahondar muchísimo más en los tratamientos sustitutivos de la enfermedad renal, mientras nosotras como pacientes solo les podemos decir, observen su orina. La orina tiene que ser de un color amarillito, casi como agüita de piña, no tiene que tener espuma como una cerveza, no debe ser un color ámbar súper oscuro, porque eso habla de que no estás tomando muchísima agua, así que toma agua mínimo 2 litros al día, si es que tú puedes. Y si te acaban de detectar enfermedad renal, no pierdas la fe, ama tu cuerpo y agradece porque hoy estás vivo. Chicas, nos vemos en el próximo programa. Creo que es importante hablar de los tratamientos, ¿como ven? Claro que sí. Sí, sí, Va, sí, eso está increíble. órale. Las quiero mucho. Síganos en @vidarenal.podcast, que ahí vamos a subir todo para contarles un poco de la experiencia y no se sientan solitos. Besitos. Esperamos que este programa haya representado un rayito de luz en tu proceso. No olvides que eres muy valiente y mientras vivas, todo, créeme, todo es posible. Síguenos en @vidarenal.podcast en TikTok, Instagram y YouTube.